Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más del programa Lex Forum, un espacio de discusión y análisis jurídicos. Los viernes en este horario un servidor licenciado Marco Zelaya, junto con especialistas del derecho, analizaremos y difundiremos conocimientos jurídicos para fomentar una cultura de respeto y comprensión del derecho en la sociedad. Estamos transmitiendo en el 103.5 de FM y nuestras redes sociales son Lobos FM Hermosillo en Facebook y el número telefónico en cabina es el 6621-085921. Agradezco a Raúl Jiménez la operación y producción de este espacio. Escuchas Lex Forum. Ya estamos de regreso en su programa Lex Forum. Recuerda, estamos transmitiendo en el 103.5 de FM y en Facebook en Lobos FM Hermosillo. El día de hoy en entrevista nos acompaña el doctor Rodrigo Salas. Él es doctor en Derecho Familiar y Penal. Nos hablará sobre la violencia familiar y vicaria y el primer caso donde una mujer es vinculada al proceso por supuestamente ejercer violencia vicaria. Pues primeramente pues me da mucho gusto tener aquí a un colega pues distinguido, ¿no? De equipo de casa, de guerrero de 1000 batallas, ya no. Gracias, Marco, un gusto estar aquí. Feliz año, no habíamos tenido la oportunidad desde que inició el mes de compaginar en algún programa. Y pues el día de hoy creo yo que el tema que quieres compartir, pues está siendo desde esta semana y en el mundo de los abogados que nos dedicamos a materia penal familiar, una nota o una noticia incluso desde jurídica y noticia pues obviamente no nomás para los abogados, sino como cuestión nacional. En el estado de Coahuila, Saltillo, si me parece, se llevó a cabo, y no es la primera vez, creo, no quiero asegurar eso, porque fue en Aguascalientes, creo que ya hubo un caso que lo han estado manejando como el segundo, pero bueno, este es el que acaba de recobrar todo el vuelo, sobre una mujer que está vinculada o fue vinculada a proceso. En materia penal. Voy a hacer un paréntesis porque quizás muchas personas del público quizás no lo tengan en el contexto completo. Mire, la violencia familiar se manifiesta en varias pues ahora sí, varias manifestaciones, desde una violencia económica, una violencia física, psicológica, moral. Hay una variable, una gran gama de violencia que se puede ejercer en el seno familiar, y los generadores de violencia normalmente pues están vinculados o hacia la figura paterna, y las leyes protectoras están también muy como le dije, inclinadas a la protección a la mujer, pero no necesariamente la generación de violencia es de la parte paterna, también existe la parte materna, y precisamente eso es lo que causa precisamente este precedente que esa segunda me dice, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora sí. No, y está bien lo que iba a decir, iba para allá, pero ya lo explicaste. O sea, y me iba a quedar en que se vinculó a proceso. Entonces, también es ahorita al final, porque vamos a recapitular. La gente cree que ya sentenciaron a una mujer que no conoce un poco el proceso penal para lo que es una audiencia inicial, que fue lo que pasó. Entonces, vámonos hacia atrás y vamos a poner en contexto, como bien lo refieres, Marco, esta perspectiva de género. Porque hay diferencia entre el delito de violencia familiar con el delito de violencia vicaria. Y el violencia vicaria está tipificado, está creado, porque lo hice también en el programa de ayer un poco con Marco Morales, creado por el constituyente, la legisladora, con este toque feminista o toque de como que pueda ser exclusivo para las mujeres. ¿Por qué? Porque es prácticamente cuando el progenitor, ¿sí?, que no tienes que estar casado, o sea, hay concubinato, el papá o el niño, es violenta a la mujer, pero a través de los hijos, utilizándonos como un instrumento
para violentar a la mamá. Ahí voy a platicar eso. Ajá. Que ahí esa violencia vicaria es lo que está dando en boca ahorita como noticia, porque con esa legislación, con ese hecho, o se tipifica la violencia vicaria, que habla que es del hombre hacia la mujer, pues ¿cómo me vinculas a una mujer ahora si el tipo penal o la característica es que es del hombre a la mujer y no al revés? Bueno, ahorita voy a analizar un poquito más las cuestiones legales y lo que pudo haber tomado el juez en consideración, y yo en los congresos penales que se toca este tema, pues no que te den la salida, es que no puede ser exclusivo de las mujeres. Entonces desde ahí vamos al contexto. Y mencionaste el de violencia familiar. Claramente el de violencia familiar, antes de que existiera esta tipificación como violencia vicaria, es el delito que se estaba cometiendo y que sí está tipificado para ambos progenitores, que es cuando uno, miembro de la familia, o sea, no necesariamente incluso tiene que ser papá o mamá progenitor, un hermano, un miembro de la familia, ahí sí, cometa actos de poder, de sometimiento, violencia psicoemocional, violencia física, que es la más fuerte, digamos, donde puede haber lesiones, amenazas, o aquí hay dos cosas, no nuevas, pero la gente lo tiene que entender: violencia patrimonial y desequilibrio económico, utilizándolo que tú, perdón, lo voy a decir con esas palabras, que uno de los progenitores de un miembro de la familia le esté restregando al otro en la cara, o sea, en violencia. No sirves para nada, no aportas dinero, casi como diciendo, eres un inútil. Económicamente, desequilibrio económico con la base patrimonial. Bueno, entonces toda esa gama, que bien lo manifestaste, Marco, amplia, de posibilidades de definir violencia familiar, ahí entra también la violencia hacia los niños, pues. Exacto. Que no te lo voy a prestar, que no te voy a dar dinero, pero bueno, históricamente las mujeres han estado en su marcha con justa razón, que se les tome más en consideración esta perspectiva. ¿Por qué? Porque entonces, ok, no voy a hacerte violencia, pero resulta que ya hay un convenio, resulta que ya hay una situación donde tú y yo ya no tenemos nada que ver, estamos separados. Entonces la violencia familiar ya sería un poco más difícil de tipificar. ¿Por qué? Pues porque ni veo a la mamá, ni veo al papá. Pero bueno, vamos a lo que dice la violencia vicaria. Pero entonces, ¿qué crees? ¿Cómo le puedo, que es lo que dice la historia, le puedo seguir haciendo daño a la mujer? Por parte de un cuerpo sigue haciendo daño. Pues bueno, me toca la pensión y no te la doy completa. O yo mismo, ¿sabes qué? No, 10,000 pesos, no soy contador para andar ahorita, pero algo muy práctico ahorita. Te tengo que dar 10,000 pesos al mes. Pues te doy 3. Oye, ¿y por qué 3? Si el niño son 10 y que la escuela... No puedo. Entonces empiezas a hacer daño a través de tus hijos, o el compromiso que tienes con los hijos, o la obstrucción parental. Le preguntas, oye, mijito, ¿cómo te fue con tu mamá, o tu mamá qué ha estado haciendo? Pues fíjate que tiene novio, o ya anda saliendo con otra pareja, o sabes qué, no sé. Y entonces el papá empieza a hablar mal de la mamá para hacerle daño. Entonces los hijos llegan, mamá, no te quiero ver, fíjate que mi papá me dijo esto. Ok, entonces ese tipo de características es donde viene a denunciar, o viene a hacer cabida esa violencia vicaria, o esa violencia a través de los hijos, hacerle daño a la mujer, pero ya con desmanes, haciendo cambiar a los hijos, poniéndolos en contra, que mamá, que los hijos insulten, y que un niño, ¿de dónde puede sacar una conducta hacia la mamá para hacerle daño? Pues obvio que es por un abuelo, porque obviamente es violencia vicaria hacia la mujer. Pero una violencia vicaria también la puede cometer una papá, o sea, un abuelo paterno contra su nuera. O sea, no es nomás el hijo, por eso te digo, es muy amplio. Y lo último, hay gente que no tiene hijos, pero tiene animalitos. Si tú utilizas a una mascota, también ya puede caber esa interpretación. Aquí en Sonora, y estuvimos en una plática con una jueza que es la especializada en perspectiva de género aquí, y nos dice
que no se ha logrado judicializar uno, o sea, que se vincule a una persona, y obviamente hombre, como lo tipifica, ¿no? Que aquí no habla de violencia vicaria, aquí habla del uso de un hombre hacia la mujer a través de los hijos, pero no usa la palabra vicaria como tal, pero se entiende. Por eso también no puedes usar la palabra vicaria como tal en los 32 estados donde exista, porque va exclusivamente a ese comportamiento de un hombre hacia una mujer. Entonces ahorita quiero platicar qué pasa en Coahuila, donde cómo es posible entonces, y que el grupo de feministas, de mujeres que están organizadas y que obviamente están en una lucha y una causa precisamente para este tipo de casos, muy enojadas, digamos, muy molestas. ¿Por qué? Porque cómo es que vinculen a una mujer, ¿sí? Como es como que nuestro delito, digo, nuestra lucha. Bueno, hay que ver que el proceso no es sentencia. Como exactamente, y vamos a hablar ahorita de eso, ¿no? Ok. Hay otra situación, en el caso de las mascotas, lo veo muy difícil porque las mascotas no hablan hasta ahorita. No, pero fíjate bien, pero son, sí, la Suprema Corte ya salió desde el año pasado con la nueva ley y perspectiva en este contexto, de una perspectiva de animales, ¿no? Como hablar de Francia, pero ya los declaró seres sintientes. Entonces, esos seres sintientes les están dando más allá de ser una mascota. Pero, espérame, si tú sientes... Es que es tan interesante, Marco, porque si pudiera darse un caso. Sí, es que mira... Son animales de compañía y hay gente que tiene TDA y tiene algún padecimiento donde... o sea, es casi tu medicina y yo te la quito y te maltrato a ese ser sintiente. Entonces, el daño a la mujer. El punto que es la sensibilidad, pues... ándale, me gusta. Ese es el vínculo que existe entre ese animalito que es parte... pues ya como que dice familia ampliada, ¿no? Totalmente. Ahora, y no nomás a la mujer. Me ha tocado en la práctica, en casos a veces, pues obviamente de que guardas y custodias, y papá y mamá, digo, desgraciadamente peleando por el niño o los niños, pero en una casa tienen al gatito o al perrito, y el papá no, se lleva al niño, y el niño quiere llevarse a su mascota, y el papá, no, óyeme, pero es como que el ser sintiente, no, en mi caso, entonces ya se pelea con el niño y de esa manera también le hace daño a la mamá o a su propio hijo, que si bien es cierto en un convenio, el juez no dice, bueno, y si tiene porque no lo peleas o porque no lo estableces, pero no lo necesitarías, ya con todo esto nuevo, digo nuevo, con la corte cambiando, haciendo más sensible y haciendo más protectora, entonces el niño no va. Es que si no me llevo, porque eso ya lo he vivido, y si no me llevo a mi gatito y el papá no quiere, porque no tiene un lugar, que el arenero no le gustan los gatos, porque ya no son familia, pues es papá, mamá, cada quien en su casa, pero la recreación y el convivia con los hijos así es. Entonces también pudiera entrar un tipo de violencia, por eso es muy importante, si un juez no encuadrara como tal la violencia vicaria, puede reclasificar y decir, es que no es violencia vicaria porque no se da el elemento de hacer daño a través de la mujer, a través de los hijos. Bueno, pues, pero sí cuadra en violencia familiar. Exacto. Entonces, bueno, aquí lo que ocurrió en Coahuila, Marco, es que se está vinculando por violencia vicaria en contra de una mujer, que eso no lo tiene el código como tal en la conducta. Bueno, pero ¿qué pasa entonces, Marco? Y esto ya porque los congresos penales que he estado con especialistas dicen, es como que el tema de todos los días, porque los hombres se sienten, ¿y por qué las mujeres tienen un tipo penal exclusivo? Entonces, si tú te vas al fondo de la ley y del constituyente, y obviamente con esta forma que pasó con el feminicidio, ya tenemos el delito de homicidio, y le hubieras podido poner agravante. ¿Por qué crear el feminicidio donde es el mismo un hombre, una mujer? No, pero aquí entran, como estamos hablando de violencia vicaria, las agravantes con la perspectiva de odio, de otros factores que se dan en un homicidio, pero que quieren sancionar y castigar más fuerte porque las mujeres ven ser víctimas, que incluso en un homicidio hay un crimen pasional, hay
vestigios de huellas, de denigrar una mujer en un homicidio, que no basta que sea homicidio. Tiene que darse con el concepto o el tipo penal de homicidio, que también viene sus características, porque si no pudiera ser homicidio. De hecho, la ley y de protección a víctimas y erradicar la violencia contra las mujeres, todo homicidio de una mujer va a iniciar como feminicidio y se va a ir tachando y se va a ir quitando a ver qué es. Entonces ahora imagínate, todo va a iniciar como violencia vicaria y vamos a ir viendo y descartando esas situaciones. Bueno, pero ¿por qué estamos hablando de esto? Porque voy a terminar ya. No, sí, adelante, vete, es un tema interesante. Ahora vete, por ejemplo, entonces, y no me voy a meter con las cuestiones sociales, pero el delito de aborto. ¿Un hombre puede cometer el delito de aborto? Definitivamente no. No, ¿verdad? Bueno. A ver, espérame. No lo puede cometer porque no lleva el producto. Exacto. Pero entonces sí te puedo... Materialmente no. Bueno, ¿y qué acaba de pasar ahorita con la desgracia de Waldos? Y ahí, por ahí, a alguien lo están acusando de aborto. ¿Por qué? Porque a lo mejor por no dar una buena atención, y no vamos a entrar en detalle, pero entonces, ¿hasta dónde se está llegando a que si un hombre o una mujer... Espérame, entonces yo no puedo tener violencia vicaria porque no soy mujer, aunque la mujer haga la misma conducta? Entonces, ¿qué pasa con los jueces? Si tú te vas a los derechos fundamentales, ¿qué dice la Constitución? Para no andar hablando de artículos. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Así es. Pues de ahí para abajo no puedes... Puedo crearte un artículo, una ley, con la perspectiva, o sea, la ley Olimpia. Es que esta muchacha Olimpia sufrió una acción, entonces los hombres no pueden tener un acoso, no pueden tener videograbaciones, fotos donde una mujer o una red de mujeres, que en México hay muchas, donde extorsionan a hombres con fotos, etcétera. Entonces, la ley ya está. Lo que se está haciendo es a las mujeres, con esta protección más amplia, se les está creando, que yo lo veo, si tú quieres, fabuloso y a favor de eso, que no sería necesario, porque la ley es igual ante el hombre y la mujer. Pero bueno, se les está dando. Pero bueno, entonces, si cae el mismo caso de una mujer hacia un hombre, ¿dónde vamos a estar? Entonces, lo mismo que dice ahí, en una amplia protección, igualdad de derechos fundamentales, creo yo que el juez, porque obviamente no conozco el caso de las audiencias, pero es una pregunta que nos hacemos los abogados, y las mujeres o los colectivos están, ¿por qué vinculan? ¿Quieren apelar? Hay muchas mujeres que también están a favor de lo que ocurrió por el caso concreto y el conflicto que tengan. Pero si tú ves el por qué un juez pudo haber ampliado la redacción, es decir, se le vincula, no está sentenciada, se le va a investigar como violencia vicaria, después a lo mejor reclasifican en la acusación. Ya tendríamos que hablar de derecho penal para que nos entiendan los que saben sobre el proceso o procedimiento penal, pero aquí es, sí, literalmente un juez vincula por la violencia vicaria, que está catalogada de hombre hacia mujer, no de mujer a hombre. Bueno, pero estoy juez, y si yo voy a hacer una interpretación y me está presentando la fiscalía con el papá, con la denuncia, como esté, el mismo supuesto que encuadra, el que diga que es de hombre a mujer, no hay una prohibición que pueda ser también de una mujer hacia un hombre. Ahí te va, mira, Pues y yo me pondría un poquito en los zapatos. Aquí hablamos bueno, vamos a hablar de empatía, ¿no? ¿Cuál es el fin último de la ley? Es la protección o la tutela de bienes jurídicos, ¿sí? La tutela aquí estamos hablando de un bien superior del menor. O sea, con independencia de que se dé o no se dé la figura delictiva, hay que hablar de reprochabilidad y la antijuricidad. Correcto. ¿Sí? Entonces, ¿es un hecho reprochable? Sí. Si lo analizamos antijurídico, quizás no tanto, pero la afectación hacia un menor sí existe, porque lo están ¿cómo se llama? Utilizando pues a ese menor. De hecho, hay un delito más fuerte, que es el de maltrato infantil. Y si te vas a la tipicidad de maltrato infantil, es donde ya estás exponiendo al niño, no nomás a cuestiones físicas, ¿no? Daños físicos, lesiones, etcétera, sino, por ejemplo, lo he visto en la práctica, Marco, tú obstruir
mamá o papá, a que un niño no vaya con el papá, estás maltratando la psique del niño. Entonces ya no estás como que en una violencia familiar, estás en tu con dolo, mala fe, con todo lo que implica la materia penal, de decirle a tu hijo, no vas con papá. Y te lo voy a decir ahora en diciembre. 2 casos tuve donde 2 mamás, el 25 tenía que ir el papá para llevarlos para regalos como está el convenio, y no los llevaron y no los prestaron. No vamos a entrar a detalles, pero para mi gusto, salvo que me digas que el niño tiene una justificante de salud o algo, el niño no quiere ir, yo no lo voy a llevar, yo voy a proteger al niño, pero bajo su criterio de mamá, y que también puede ser de papá, pues, pero aquí eso sí es más común, que las mamás obstruyan, sin hablar de violencia vicaria, ese delito o esa conducta. Ahí es maltrato infantil. Entonces, muy bien, está señalando esa reprochabilidad, que aquí, en cualquiera de los supuestos, el más afectado, incluso la violencia vicaria, son los niños. Exacto. Entonces, con independencia de que si sea una figura con un tipo muy cerrado, lo cierto es que la conducta está llevando a terceros afectados, y que esos terceros pues pues viene siendo un objetivo de la tutela de ellos, ¿no? Entonces yo creo que es correcto la visión del juez de vincular a proceso con independencia de que después reclasifiquen el tipo penal, y que sería lo más sano. Hay que ver que las cuestiones de género, como tú dices, pues hay muchas redes protectoras y leyes que así lo señalan, pero insisto, una persona adulta también tiene su corazoncito. Los adultos mayores son vulnerables ante esto. Entonces estamos hablando de cuando tú pones a grupos vulnerables, ok, el grupo vulnerable también de las personas mayores es un grupo que requiere tutela. Abuelos que tengo yo obstruidos por nueras, o también hijos, de no prestarles, y les hacen un daño porque son sus nietos, y obstruye. Entonces podrá haber un tipo de violencia vicaria ahí también en contra de una abuela con la mujer, pues, ¿no? Que lo haga. Entonces te vas a dar cuenta que esto es una protección, pero no está limitada exclusivamente a la mujer. Sé que se nos saca el tiempo, pero decir esto, mire, para que nos entiendan, ni a nivel internacional, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, no puedes tú legislar o crear leyes para un solo grupo, pero excluir a otros. Por eso también, ya ves, ahora quieren las personas transexuales o transgéneras que tienen el delito de transfeminicidio, porque quieren tener que, por esa condición de libre desarrollo de la sexualidad tengan, pues que también se les tipifique perfecto. Y bueno, y si quieren y vamos avanzando en esa protección, adelante. Lo que creo que no puedes hacer, que es que nomás legisles, y que cuando hay un caso donde también encuadrara el hombre una situación, no le puedes aplicar la ley en su beneficio en proporción, o que digas tú, si el artículo constitucional, la ley, el varón, y acuérdate que antes era el hombre, y se cambió a varón, porque las mujeres, para no decir el hombre como que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Entonces, te creo el delito de violencia vicaria, te creo el delito de feminicidio, te creo esto. Ok, pero dime en dónde pudiera decir es exclusivo la mujer, porque lo primero que vamos a hacer los hombres, amparo, y cuando llegue la conducta, como bien lo dijiste, un juez no nomás es un juez de control, los jueces tienen obligación de ponderar derechos, tienen obligación de derechos de asesoría o de la defensa, cuidar todo. Entonces, ahorita ni siquiera es sentencia. Si él juzgó con decir, bueno, la conducta encuadra, por lo pronto yo voy. Y entonces, en ese momento, creo que están aplicando justamente la conducta de que si la mamá, a través del hijo, de que no lo preso, está haciéndole violento al papá, y encuadra la conducta en violencia vicaria, aunque sea de mujer a hombre, pues estamos muchos abogados aplaudiendo. Deja tú la problemática, el actuar del juez, donde está ponderando esa situación. Y es muy interesante eso. Sí, hay que recordar que el ejercicio del derecho no necesariamente radica en las partes procesales,
sino también en la parte que lo genera a través de las conductas. Por ejemplo, vamos a suponer que una ley deberían ser todas generales. Sí. Hay que recordar que entre más leyes, menos justicia. Y no lo dije yo, lo dijeron algunos filósofos. Entonces, si hacen una tipología para cada caso, difícilmente vas a poder, ¿cómo te puedo decir? Hacerlo tan casuístico que se va a salir de control. De hecho, por eso cuando estuvimos en la Casa de la Cultura Jurídica y estuvo la jueza explicándonos, es que está tan la redacción independiente, porque en materia penal la conducta tiene que encuadrar en el tipo. Uh-huh. Entonces, si tú dejas, como dices tú, este delito, este otro, y le pones violencia psicoemocional, de todo tipo de situaciones, decir malas palabras, y vas expandiendo, no te va a alcanzar una conducta o una justicia para aplicarla, porque no vas a encontrar los elementos que lo puedas poner al caso. Y se está ampliando un espectro que creo que lejos de ampliar es más que nada precisar y la igualdad de derechos. Exacto, entonces volvemos al tema, mayor legislación, mayor ley, menos justicia. Totalmente, quería abundar eso que dijiste, me gustó, es correctísimo, creo que estoy de acuerdo en eso. Ok, entonces, bueno, vamos a dejar este tema sobre la mesa porque vamos a hacer la segunda edición de esto. Sí, claro, podemos hacer algo más con diferencias y casos, pero bueno, es lo nuevo y aquí vamos a estar pendientes. Bueno, pues le agradezco mucho aquí al doctor Rodrigo Salas. Sé que ese equipo de casi lo comprometemos de nueva cuenta para... Sí, claro, siempre cuando podamos y que no tengamos audiencia o algo que a veces en mi propio programa se da. Pero bueno, siempre vamos a poder estar aquí en vivo. Bueno, agradezco hoy a las personas que estuvieron aquí con nosotros, el equipo aquí de producción, igual al doctor Rodrigo Salas aquí presente y también a nuestro equipo de producción. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima emisión. Gracias. LC7 Noticias presentó.